Hola comunidad, les voy a contar una historia que pareciera increíble, pero que sucedió en mi familia. Mi nombre es Isela. Vengo de una familia donde la religión era primordial. Desde mi abuela materna hasta mi madre y mis tíos, todos siempre muy religiosos. Todos los domingos sin falta acudían a misa. Así los acostumbró mi abuela. Mi mamá tenía 5 hermanos, mi tío Fernando, Gil, Gustavo, Fátima y Guille. Esta última era la más pequeña de toda la familia. Mi mamá fue la cuarta hermana. Ella se llama Flor y mi tío Gil era el mayor. Cuando mi abuelo vivía, trabajó mucho para dejarle a sus hijos una pequeña herencia. A cada uno les repartió unas hectáreas. Mujeres y hombres recibieron su herencia cuando cumplieron la mayoría de edad. Mi abuelo siempre dijo que la casa donde vivían sería para la más pequeña de la familia, que era mi tía Guille. Cuando mi abuelo falleció, ya todos mis tíos estaban casados, menos mi tía Guille. Ella tuvo un novio. Desde muy niños se hicieron novios. Los dos eran originarios del mismo pueblo. Mauro y mi tía empezaron su noviazgo cuando él tenía 14 años y mi tía 13. Eran novios a escondidas de sus padres, pero su noviazgo duró varios años. Entonces le dieron permiso a mi tía de ser novia de Mauro. Pasaron los años. Ya mi tía tenía 21 y Mauro 22. Todos pensaban que mi tía y Mauro se iban a casar. Tanto la familia de Mauro como la nuestra esperaban el momento en que ellos se decidieran. Y un día, así pasó, los padres de Mauro fueron a pedir la mano de mi tía. Después de formalizar su compromiso y de poner la fecha de la boda, mi tía estaba contenta. Pasaron los meses, todavía faltaba tiempo para que se llegara la fecha de la boda. Cuando a casa de mi abuela llegó una señora junto con una muchacha, le dijo que iba a hablar con ella y con mi tía Guille. Mi abuela las pasó y cuando empezó a hablar la señora y escucharon todo a lo que ellas iban, mi tía les gritó: «No es cierto. Lo que ustedes dicen es una mentira». La señora, junto con su hija, salieron de la casa de mi abuela. De inmediato mi abuela, mi tía y mi tío Gil se fueron a la casa de Mauro. Mi tía no dejaba de llorar. Cuando llegaron a la casa de su prometido, ya estaban la señora y la hija también en la casa de Mauro. Entonces mi tía le dijo a Mauro: «Quiero que me digas la verdad. ¿Es cierto lo que esta señora y su hija dicen, que está embarazada de ti?» Mauro le contestó. Solo le dijo: «Guille, yo te quiero a ti. Lo de esta muchacha solo fue una aventura. Soy hombre y esta mujer se me ofreció. Yo no tengo la culpa». Entonces mi tía dio por terminado el compromiso y no quiso volver a saber nada de Mauro. Mi tía se encerró en un mundo donde ya para ella no existía el amor, ni los hombres, ni ningún hombre en su vida. La decepción le destrozó su corazón. Juró que nunca volvería a tener novio y que prefería vivir sola, sin volver a creer en los hombres. Y así vivió. Se refugió en la religión, ayudando a la iglesia, iba a reuniones y prácticamente casi se volvió religiosa. Pasaron los años y mi abuela falleció, quedando sola mi tía Guille.
Vivía en esa casa tan grande, mientras que mis tíos trabajaban la tierra que era de mi tía. Claro que de ahí ella se mantenía, porque mis tíos le daban lo que le correspondía, pues mi tía ya tenía 40 años y seguía soltera. Al pueblo llegó una familia. En esa familia venía un joven. Tenía la edad de 24 años. Su nombre era Fidel, pero desde que llegaron se veía que no le gustaba trabajar. Se la pasaba de vago en la calle. La madre y el padre empezaron a tener fama de sinvergüenzas, de esos que pedían prestado y no les gustaba pagar. Así pasaron los meses y de repente mi tía se empezó a vestir diferente. Se quitó la chalina o velo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Siempre la traía puesta en la cabeza. Saliera para donde saliera, su chalina no la dejaba. Pero un día la miramos con un peinado diferente y también la ropa se veía muy diferente a como estábamos acostumbrados a verla. Pensamos, bueno, ya se enfadó de vestirse así a diario. Los días pasaron y hasta los oídos de mis tíos llegó el chisme de que mi tía Guille andaba de novia de ese sinvergüenza bueno para nada. Entonces mis tíos fueron a la casa de la tía Guille para averiguar si era verdad todo lo que en el pueblo se rumoraba. Llegaron y empezaron a platicar. No sabían cómo preguntarle. Entonces mi tío Fernando le dijo: Mira, Guille, sin tanto rodeo, venimos a preguntarte si es verdad lo que la gente anda diciendo, que tú y ese muchacho son novios. En cuanto mi tía escuchó, se puso muy enojada y les dijo: Bueno, ¿y por qué les tengo que dar explicaciones de mi vida? Ustedes cuiden a su familia, que de mi vida me encargo yo. Ah, y ya que estamos en esto, quiero que me entreguen mis hectáreas de tierra. Ya no quiero que las sigan trabajando. Ya encontré una persona para que trabaje para mí. Mis tíos no esperaban la reacción de su hermana, si siempre les pedía consejo para cualquier cosa. Entonces, mi tío Gil le dijo: Guille, no vayas a hacer algo de lo que te vayas a arrepentir. Cuida tu patrimonio, que es lo único que tienes. Ella les volvió a decir: ¿No creen que ya estoy bastante grandecita para no saber lo que hago? Al ver que no entendía razones, mis tíos decidieron entregarle su tierra. La dejaron así, como les dijo, hacer lo que ella quisiera. Al fin de cuentas era de ella. Ya no volvieron ni siquiera a visitarla. Pero de pronto se supo que Fidel y su familia ya estaban trabajando la tierra de mi tía. Fidel y Guille ya eran novios formales. Mi tía casi le doblaba la edad, pero tenía dinero, y eso fue lo que Fidel buscaba. Nunca se casaron, pero sí se fue a vivir con ella. Y no solo él, también se llevó a su familia a la casa que un día fue de los abuelos. Mi mamá se ponía muy triste porque ya no podía ir a visitar a su hermana. Mi tía cambió mucho con toda la familia. Se alejó de todos, hasta de su religión. Estaba muy cambiada. Pero lo extraño fue cuando se dejó de ver por el pueblo. Al pasar los meses y no saber nada de ella, mis tíos y mi mamá fueron hasta la casa donde vivía mi tía, pero Fidel no los dejó entrar. Dijo que su mujer no quería verlos y que respetara la decisión de Guille. Pero mis tíos no le creyeron nada y sabían que algo malo le estaba pasando a su hermana. Así que siguieron buscándola hasta que un día la suegra de mi tía se encontraba sola y sin su permiso entraron a la casa
donde se encontraron a mi tía en un estado deplorable, irreconocible. Mi tía había perdido la razón y la tenían encerrada en uno de los cuartos. Mis tíos no se explicaban cómo había pasado eso. Si ella nunca tuvo indicios de locura, allí estaba mi tía, con la mirada perdida y hablando incoherencias. Ni siquiera lo reconoció. Nos contó mi mamá que ella la abrazó llorando y mi tía le decía: «Señora, ¿quién es usted? Yo ni la conozco. Yo soy una niña de 5 años. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está?». Y mi tía lloraba como niña. Mis tíos y mi mamá sacaron a mi tía para llevarla al doctor. Y también echaron a la calle a la madre de Fidel. La amenazaron con meterla a la cárcel. Pero esa señora les dijo que no les tenía miedo y que todos se la iban a pagar, sin hacer caso de lo que esa señora decía. Se llevaron a mi tía al doctor. Anduvieron con los mejores psiquiatras, pero ninguno diagnosticó a mi tía. Según todos los estudios, mi tía no tenía nada y no sabía por qué se comportaba así. Entonces, una pariente lejana de mi mamá le dijo que lo que mi tía tenía podía ser brujería, que no descartaran esa posibilidad, porque doña Prudencia, la madre de Fidel, era una mujer ambiciosa y mala. Entonces llevaron a mi tía con un curandero y les dijo que a mi tía la tenían enterrada. Era un muñeco con prendas de vestir, que mi tía estaba enterrada en tierra de manicomio, preparada y conjurada un demonio. El muñeco estaba preparado con un hechizo en el cerebro, en el cual había un papel escrito con sangre de cabra, donde declaraban a mi tía mal de sus facultades mentales. El cerebro era de gallina negra y otras cosas más. Todo estaba en la misma casa, en una maceta grande que estaba en el fondo del patio. También les dijo que ya le estaban trabajando con brujería mortal, junto con todos ellos. Pues sacaron la maceta y se la llevaron al curandero. Él sacó el muñeco delante de todos. Dijo mi mamá que era un olor insoportable a pudrición. Empezaron con las curaciones y rituales para que mi tía volviera a ser normal. Y también quitaron la brujería mortal, tanto para mi tía Guille como para todos los hermanos. La tierra de manicomio fueron y la esparcieron afuera de la casa de doña Prudencia, la ex suegra de mi tía. Después de un mes, mi tía Guille volvió a ser la misma. No se acordaba de nada de lo que vivió. Pero lo importante era que todo acabó para bien, pero no para doña Prudencia, Fidel y su padre, porque se les regresó toda su brujería. Doña Prudencia paró loca. Después de 6 meses, murió por la brujería mortal que también les mandó hacer. Volvió la calma a nuestra familia.